El mapa político para las elecciones presidenciales de 2025 se empieza a configurar. El oficialismo ya presentó su binomio, lo mismo la Revolución Ciudadana, aunque se prevé que luego del proceso democrático interno exista alguna variante o modificación. Pero de la misma manera, hay otras agrupaciones políticas que están revisando sus candidaturas hasta definirlas precisamente y puedan participar en este proceso de elecciones para febrero de 2025. Pero ¿cómo se definirá las elecciones de 2025? ¿Se mantendrá esa polaridad entre el oficialismo y la Revolución Ciudadana o aparecerá dentro de los candidatos que aparentemente va a ser una papeleta larga y tendrá la opción uno de ellos que pudiera emerger para estar en esa tan ansiada segunda vuelta? Eso lo revisaremos a continuación. Soy Pedro Clotario Cedeño. Bienvenidas, bienvenidos. Legalmente tu aliado. www.palmabogados.com. Saludos cordiales a todos quienes en estos precisos momentos se están conectando a las diferentes plataformas en las que se transmite el programa Sobre el Tapete, el programa propositivo de Manaví. En Vito TV o que nos siguen a través de DirecTV, en Escándalo TV, en TV Cable y Cable Familia. Juve Digital también nos sigue a través de la señal de Cable Familia. Y en la provincia de Manaví llegamos a 10 cantones que nos retransmiten el programa a través de sus cableras. Precisamente llegamos hasta la Manga del Cura, ya por el cantón El Carmen. Y por supuesto en nuestra aldea digital. Queremos saludar a nuestro primer invitado. Nos acompaña el presidente del movimiento Suma, Guillermo Celes. Muchísimas gracias por atender esta conversación, mi querido doctor. Suma va definitivamente con candidato propio, ¿no? Pedro Freile es el elegido, el escogido, pero se tiene que definir a través del proceso interno, doctor. Bienvenido. Muchas gracias, Pedro Clotario, por tu invitación. Un abrazo cariñoso a toda la audiencia. Definitivamente sí, Suma va con candidato propio. Pedro José Freile es el candidato. El día sábado, 17 de agosto, tendremos nuestras elecciones primarias. Eso es justamente parte de la democracia interna. Este tema ha sido socializado con muchísima gente y sobre todo con Pedro hemos venido trabajando desde hace varias semanas, varios meses, en el plan de gobierno. Esto no se trata de alzar la mano y decir yo señorita quiero ser candidato, sino tener un plan de gobierno que solucione los problemas de la gente. La gente está cansada de la pelea entre politiqueros o el amarre entre politiqueros. La gente lo que quiere saber qué se va a hacer en materia de seguridad, qué se va a hacer en materia de generación de empleo. La gente quiere empleo. La gente está migrando por la desesperanza y la inseguridad, inclusive saliendo por el Darién y jugándose la vida. Y es ahí donde justamente nosotros junto a Pedro Freile y a todo el equipo de la 23 de Suma estamos presentando un plan coherente, concreto, que es el modelo de gobierno responsable, que lo hemos presentado durante todo este tiempo y que ahora ha sido reforzado con estos dos graves temas que hay que solucionarles a los ciudadanos. Doctor, ¿y usted cree que durante el tiempo que el Ecuador ha ido a las urnas y previo a aquello los candidatos presentan sus propuestas, el ciudadano revisa un plan de gobierno, su propuesta, o mira otras condiciones, otros atributos para escoger al próximo mandatario? ¿Cree que el ecuatoriano se para a revisar, a leer todo el contenido? Porque además existe escepticismo en el pueblo ecuatoriano. Ya no le cree a los candidatos. Bueno, justamente este es un ejercicio para que la gente revise y obviamente el candidato y los candidatos vamos a presentar las tres propuestas más potentes que permitan que esas tres propuestas potentes lleguen sobre todo a que la gente sepa claramente de qué forma se va a solucionar sus problemas o se va a empezar a solucionar sus problemas en materia de seguridad, en materia de generación de empleo, en salud
y en educación que tanto necesita el país. Justamente se trata de aquello, de conectar la propuesta con la realidad. Nosotros felizmente, Pedro Clotario, estamos recorriendo el país y estamos en territorio permanente. Nosotros no vivimos ni una burbuja rosada o dorada o de confort, lleno de guardaespaldas y lleno de todo que está solucionado. No. Nosotros sufrimos y vivimos lo que la mayoría de los ecuatorianos hoy día sufren y viven. Y por eso estamos preocupados y estamos tomando esta gran acción para justamente empezar a cambiar y a transformar el país. Es que lamentablemente, al estar rodeado de guardaespaldas, y esto me refiero a la gran mayoría de autoridades nacionales, es porque esa es parte de la realidad y no de una burbuja rosada, mi querido doctor. ¿Ustedes ya tienen definido o van a definir el día sábado al binomio que acompañaría a Pedro Freile? Mira, yo sí te quiero decir, el tema de los guardaespaldas es una necesidad en muchos casos. Yo ando sin guardaespaldas y toco temas delicados. Pero ellos que andan llenos de guardaespaldas, no solamente que están llenos de aquellos, sino que viven en una burbuja y están desconectados de la gente. Y aquí hay datos exactos. Hay cerca de 70.000 ecuatorianos, casi ya llegando a los 100.000 según los últimos datos, que han salido y han migrado por el Darién. Es como que hubiesen salido todo Montecristi y se hubiese ido. Eso es lo que ha pasado en lo que va de 10 meses. Y adicionalmente, hay acciones en materia de empleo que hay que inmediatamente tomar. La gente no tiene cómo trabajar. Eso por un lado. Por otro lado, sí, el día sábado 17 de agosto, nosotros tendremos nuestra elección primaria, donde elegiremos a nuestro binomio presidencial, que está compuesto por Pedro Freile a la presidencia de la República. Ya se verá y tendremos una gran sorpresa para el binomio vicepresidencial, y también la lista de candidatos asambleístas nacionales, parlamentarios andinos y de cada una de las provincias del país. Ya. Suma tiene una tendencia ideológica política centro-derecha, ¿no es verdad, doctor? Nosotros estamos en el centro, somos gente que tiene una visión pragmática del modelo de gobierno responsable. Tenemos acciones que son claramente hacia lo social. Mire lo que pasó cuando Mauricio Rodas fue alcalde de Quito. Hemos tenido el programa más contundente y más revolucionario en apoyo a la ciudadanía, que se llamaron los guaguacentros. Estos centros, es decir, guarderías infantiles, donde se les daba 4 alimentaciones diarias a más de 20.000 niños, cuando su mamá y su papá salían con tranquilidad a trabajar, mientras ellos estaban bien cuidados y alimentados y aprendiendo muchas cosas como tiene que ser. Nosotros no hablamos, lo hemos hecho. Claro. ¿Por qué le hacía esta consulta? Porque aparentemente va a haber una elección polarizada entre el oficialismo y la tendencia correísta, aparentemente. Y mire usted que el centro y la izquierda está buscando un consenso o una unidad para presentar un binomio que permita reforzar a esta tendencia política. ¿Por qué no hace lo mismo el centro y la derecha para justamente ir en busca de este proceso que está polarizado? Eso es lo que dice usted. Yo no creo que sea así. Ya va a haber no, dije aparentemente, por si acaso. Bueno, es lo que dices tú, pero yo considero que está completamente diferente. Hay un presidente de la República cayendo, los últimos datos están en el 28%. Esto es gravísimo para un candidato a la reelección. Y hay obviamente... Hasta la semana pasada estaba en 32%, o sea que en estos días ha caído esos puntos porcentuales. Según las encuestas que tú has visto, yo he visto otras encuestas y sobre todo esas encuestas las valido en la calle, con la gente. Y eso es lo que se percibe, se escucha y se valida en base a la encuesta. Yo no solamente veo los números, a mí me gusta ver a la gente de carne y hueso qué es lo que está sucediendo y si la encuesta puede validarse o no. Además, nosotros hemos hecho una acción, una alianza con varios movimientos locales que ya lo van a saber el día sábado, y eso es potente. Y obviamente nuestra principal y alianza favorita es con los ciudadanos. La gente está cansada de que la politiquería sea lo que reine ahí, la pelea entre unos y otros. El odio entre antes y contra lo único que hace es alejarnos de nuestros reales enemigos. Y nuestros enemigos son la mala economía, un gobierno sin responsabilidad, la corrupción y el crimen organizado. Esos son nuestros fundamentales enemigos. Allá que los politiqueros se peleen entre ellos, nosotros vamos a ser propositivos y vamos a dar a conocer qué haremos una vez llegado al gobierno y qué haremos desde la Asamblea Nacional para amalgamar tanto la acción de gobierno con un plan de agenda legislativa que se ejecute. No lo que está pasando ahora,
el día de la guagua de pan, celebran el día, ahora crean el día hasta yo no sé de qué, cuando lo que hay que hacer es preocuparse en la Asamblea Nacional de los problemas neurálgicos como son la seguridad y el empleo para los ecuatorianos. ¿Y ustedes han medido ya la intención del voto del candidato que están proponiendo? Porque en las elecciones anteriores, no recuerdo exactamente, pero Pedro Freile estuvo de la media para abajo en los puestos que quedó precisamente en las elecciones presidenciales. Bueno, la última medición real, no de encuesta, sino medición real en votos, Pedro Freile obtuvo 305.000 votos el año pasado para nuestro alcalde de Quito, él fue nuestro candidato, sacó 305.000 votos, el 22%. La alcaldía de Quito, la diferencia fue apenas del 1%. Esa es la única medición real, con votos. Claro, pero es que los procesos seccionales son muy diferentes a los nacionales. No, para nada, porque si hay una visión de una ciudad en favor de una persona y de una propuesta, porque Pedro Freile no es que viene ahora de Advenedizo Azuma, Pedro Freile viene haciendo un trabajo con nosotros desde el año 2022, fue nuestro candidato en el 2023 y hemos venido trabajando justamente para unificar. Ustedes no dicen, los medios de comunicación y la gente que opina, pero sobre todo los ciudadanos, ¿qué dicen? Hay que unirse. Pues bueno, aquí estamos unidos. Pedro Freile, Mauricio Rodas, Guillermo Celi, Sandra Hidalgo, Cristina López, Juana Montero y un gran equipo de trabajo que a nivel nacional se está fortaleciendo. Ya, los nombres que usted citó hace pocos instantes son los cuadros de asambleístas que van a plantear. No, yo le he dicho el equipo. Pedro Freile, nuestro candidato presidencial. Mauricio Rodas, nuestro exalcalde de Quito, que es parte de este gran equipo de trabajo. Ahí está el Metro de Quito, que es la obra cumbre, que está funcionando, una obra fundamental para los quiteños, hecha por quién, por Rodas. Adicionalmente, Sandra Hidalgo, Cristina López son nuestras dos concejalas de Quito y Juanita Montero es nuestra concejal de Guayaquil, para decirle entre el equipo que está formado por Suma hoy día y activamente trabajando. ¿Y cómo van a reforzar la candidatura de Pedro Freile, capitalizando esos votos que, según usted, tienen en Quito, la capital de los ecuatorianos, y que se mantenga esa misma tónica en otras regiones del país? Con una propuesta seria. Nosotros no vamos a ir a mentir. Nosotros jamás diremos cosas que vamos a hacer en campaña y luego que se llega al gobierno se hace todo lo contrario y se le miente a la gente. Nosotros vamos a decir la verdad. Ya basta de mentirle a los ecuatorianos y vamos a decir cómo hacer este cambio, esta transformación, que sí la podemos lograr, potencializando acciones, por ejemplo, en materia de seguridad en frontera, potencializando acciones en materia de seguridad en los puertos, que eso es lo que realmente está sucediendo hoy día. La falta de control en fronteras, la falta de control en puertos, y necesitamos no ir con la mano estirada a nuestro principal socio comercial como es Estados Unidos, sino ir con un proyecto, una propuesta seria de un plan Ecuador para generar cientos de millones de dólares en la lucha transnacional contra el crimen organizado, pero al mismo tiempo con acciones concretas para generar empleo, para dar empleo a través de la obra pública que hoy día no existe. Y la obra pública es la que da muchísima mano de obra y muchísimo empleo. Y hoy día lamentablemente no se está viendo porque no hay acciones creativas que se deben hacer en un momento clarísimo que hoy día vive el país ante esta necesidad de empleo, que es fundamental y que está atacada transversalmente por la terrible inseguridad que vivimos. Hay que dimensionar la situación por la que atraviesa el país en materia de inseguridad. Con lo que usted plantea, militarizar las fronteras y los sectores estratégicos como puertos y aeropuertos, ¿cree que es suficiente o necesitan un plan estratégico de seguridad y acompañamiento internacional? Estoy hablando de un plan estratégico justamente que tiene 3 etapas fundamentales. La primera, de tender una acción contundente en materia estructural, generar empleo a través del sector privado, que es el mayor generador de empleo, y obviamente a través de la obra pública, con construcciones de carreteras, de puentes y de viviendas, que eso genera mucha mano de obra, porque el tema de la inseguridad no es solamente el tema de la violencia que estamos viviendo. La violencia se genera porque no hay empleo, porque no hay oportunidades, porque nuestros niños, niñas, adolescentes están siendo tentados por las bandas de crimen organizado. No, pero también fortalecer la educación en el país, que está siendo un desastre. Hay que fortalecer los principios y valores de la nación ecuatoriana, como son la honestidad, la transparencia, el trabajo esforzado para salir adelante. Claro, pero también hay ciertos sectores de la economía privada que están contaminados precisamente por estos vínculos o tentáculos que se dedican a actividades ilícitas.
hay que hacer una depuración en ese ámbito, hay que seguir haciendo una depuración en el sistema de justicia. La parte o el ámbito político también está contaminado, es decir, que hay una metástasis de la narcodelincuencia en el país. Y lo que usted plantea probablemente sea una solución, pero no es la mega solución para darle la tranquilidad a los ecuatorianos. ¿Usted cree que con lo que se está proponiendo, con lo que usted proponga, va a resolver los problemas del país de inseguridad en corto tiempo? Vamos a iniciar un trabajo de fortalecimiento en la seguridad y en la generación de empleo. Hay que darle empleo, trabajo a la gente y adicionalmente pruebas de confianza. Tiene que hacer su trabajo la UAFO, tiene que hacer su trabajo de manera eficiente Fiscalía, tiene que hacer de manera eficiente todos los órganos de control y obviamente esto significa de que en el gobierno central, para estos cargos tan álgidos y delicados como la SNAI, como la UAFE, habrán pruebas de confianza. Lo mismo se debe dar tanto para la evaluación de jueces y fiscales. Pruebas de confianza que lleguen inclusive al polígrafo. Eso es lo que se necesita, que hay que decir las cosas como son. Si queremos cambiar, vamos a cambiar este país. Además, esta lucha no la hace solo el país. Esta lucha la tenemos que hacer conjuntamente con una lucha transnacional, con los Estados Unidos, con Inglaterra, con España, con Francia, que deben ser países que acompañen a nuestro Ecuador justamente a esa transformación que tanto anhelamos. La SNAI es una papa súper caliente. Si ustedes llegan a ser gobierno, ¿mantendrán para que sean los que controlen las cárceles o militarizarán los centros de rehabilitación en el país? Yo en esa materia le dejo a los expertos. Ya Pedro Freire ha señalado cómo va a bosquejar su acción y en eso zapatero a tu zapato. Nosotros de manera constante vamos a presentar, y lo ha dicho Pedro, a los diferentes encargados de la generación de las políticas públicas y de la pragmaticidad de las mismas de los diferentes sectores. Seguridad en materia de finanzas y empleo, en materias de salud y en materia de educación. Aquí no se va a tener a los colaboradores debajo de la mesa o escondidos en el closet. Se los va a decir con claridad con quiénes se va a gobernar y quiénes van a estar a cargo de estos grandes principales sectores que deben ser transformadores en favor de los ecuatorianos. Ese equipo de trabajo será presentado gradualmente durante el tiempo de la campaña. Me parece que es lo adecuado, es lo que quieren los ciudadanos, de saber con quién se va a gobernar y quiénes van a administrar los sectores más álgidos que en este momento necesitan de los mejores talentos, mujeres y hombres que presten todo su contingente, su capacidad y su valentía para transformar al país. La propuesta que presentará Suma, la propuesta de seguridad, ¿tendrá el asesoramiento del ex candidato presidencial Jan Topic? Así lo ha dicho Pedro Freire. Pedro Freire ha señalado con claridad que cuenta con el apoyo del ex candidato presidencial Jan Topic, quien es experto en materia de seguridad y de generación de empleo. Y bueno, eso es muy positivo para el país, que esa capacidad, esos conocimientos puedan ser puestos de manifiesto en favor de los ecuatorianos. Qué bueno que podamos contar con gente valiente, capacitada, inteligente, en todos los sectores y áreas del país para poder que las mejores y los mejores apoyen en este cambio transformador para la patria. ¿Es estratégica la participación en la incorporación de Topic al proyecto político de Suma? ¿Creen que endosarán sus votos a esta candidatura? Bueno, yo considero que lo más importante es que la capacidad de quien conoce materia de seguridad que tanto anhela nuestro país tenerla y generación de empleo, como lo ha dicho Pedro Freire, pueda estar en esa altísima responsabilidad en favor de los ecuatorianos. Qué bueno que pueda pasar esto, qué bueno que los ecuatorianos nos podamos poder entender y poder enrumbar el Ecuador hacia ese Ecuador que todos queremos y dejar de lado las diferencias y las confrontaciones. ¿Cuándo arman las precandidaturas de asambleístas que presentarán este sábado en las internas? Bueno, están prácticamente listas, hay algunos detalles que se están cubriendo y obviamente estoy muy contento porque ya verán ustedes gente muy valiosa se está incorporando al equipo y eso es positivo para el país. Vamos a tener un gran equipo de legisladores, gente que primero en campaña dejen lo más alto sus conocimientos, sus capacidades y su conocimiento del territorio, de la gente, de lo que está sucediendo, para luego en la legislatura tener un gran bloque legislativo que lo haremos de la mejor manera
para poder generar leyes y fiscalización de la mano de un plan de gobierno para transformar al país. ¿Podemos conocer algunos nombres de los o las precandidatas que se sumarán a este grupo de aspirantes de Suma para ir en busca de dignidades, de curules en la Asamblea Nacional y de la presidencial? Ya lo van a ver ustedes el día sábado, ya lo pueden ver el día sábado. Yo lo que les puedo adelantar es que se me ha planteado que asuma el reto, que asuma el liderazgo de la lista nacional de legisladores, y yo lo he aceptado. Considero que este es un momento dificilísimo para el país, dificilísimo para la vida de los ecuatorianos, y es ahí donde los ecuatorianos que queremos servir, como ya lo hemos hecho, en mi caso fui legislador desde el 2017 al 2021, estar a la altura del momento, de las circunstancias y de las exigencias de los ecuatorianos que anhelan recuperar la paz y recuperar el empleo y obviamente el emprendimiento y las oportunidades en el país. Este sábado entonces presentan a los candidatos y candidatas a la Asamblea Nacional como al binomio presidencial que acompañará a Pedro Freire. Así es, eso va a pasar este día sábado 17 de agosto. ¿En dónde va a ser esta concentración política? En la ciudad de Quito. El evento va a ser llevado adelante en la ciudad de Quito. Ya eso ha sido comunicado al Consejo Nacional Electoral y ustedes serán esta misma semana, ya a mitad de semana, invitados cordialmente a que nos acompañen en este evento democrático como caracteriza Suma. En el caso de no llegar a la segunda vuelta con su candidato presidencial, ¿apoyarían, si es que se mantiene esa polarización entre la derecha y la Revolución Ciudadana, a quiénes apoyarían como candidato en esta segunda instancia democrática? ¿O en esta segunda Bueno, vuelta? yo siempre he sido muy claro cuando se me pregunta este tipo de cosas. Lloviendo es que me mojo. Primero vamos a enfrentar esta primera vuelta. Nuestro anhelo primero es el primer paso, llegar a la segunda vuelta, y luego del 9 de febrero podemos hablar cualquier tipo de cosas. Pero nosotros estamos anhelando poder servir de buena manera a los ecuatorianos con una propuesta seria, con una propuesta que llegue al corazón, a la mente de la gente y sobre todo a poder hacerla pragmática para empezar a transformar al país, que la gente es lo que anhela. Ya basta de la polarización, vamos a unificar, a unir al país, que es lo que tanto anhelamos. Si llegan con un buen bloque de asambleístas a la Asamblea Nacional, ¿cuál va a ser la postura de Suma? Bueno, una postura como ha sido la característica. Yo fui jefe de bloque de Suma, de 12 legisladores, aprobamos 9 leyes, entre ellas la ley de Polo de Desarrollo Económico o la ley de Zona Franca, de la cual soy su autor, que generó cerca de 4.000 empleos en un periodo de un año que estuvo vigente y que ahora hay que potencializarla con más fuerzas que nunca para permitir que la inversión nacional y sobre todo la inversión extranjera se dé en el Ecuador, dando garantías a los ciudadanos, y en ese sentido vamos a trabajar para ello y también teniendo una visión muy clara en fiscalización, que hay que hacerlo por transparencia y obviamente por lo que quiere la patria. Indistintamente quién llega al poder, quién sea el próximo gobernante. Pero por supuesto, siempre la acción fiscalizadora y de legislación se lo hace en todas las circunstancias, y esa ha sido la característica de su. ¿Guillermo Celi va a estar en la papeleta de aspirantes, de candidatos? Sí, se me ha pedido que lidere la lista nacional de asambleístas, lo he aceptado, voy a la Asamblea Nacional y a esta contienda primero con mucha esperanza de poder plantearle al país en campaña normas, leyes que sean fundamentales para la vida de la gente, y obviamente, si Dios quiere, lleguemos, y obviamente los ecuatorianos así también, llegamos a la Asamblea a partir de mayo del próximo año, lo haremos con el mismo ahínco, con la misma acción y patriotismo que caracteriza a nuestra ejecutoria y que ya en el año 2017 al 2021 la ejecutamos, y ustedes son testigos de aquello. Si llega entonces a la Asamblea Nacional y ya con esas facultades que le otorga la ley ecuatoriana, ¿qué acciones realizará para defender los intereses de los manavitas? Usted ha venido cuestionando ciertos aspectos, por ejemplo, del puerto de Manta y entre otros aspectos también del aeropuerto, que debe buscar una instrumentación para contar con esos aliados privados estratégicos y poder internacionalizar estos dos bienes que son importantes para la provincia, para la región y para el país. Mira, es lamentable que Manaví haya perdido liderazgo a nivel nacional. Nuestras carreteras están a la buena de Dios. Si tú te das la vía Montecristi y Pijapa a la cadena, ya está destruyéndose.
Si tú te vas por la Portoviejo, Rocafuerte, Tosagua, Chone, Flavio y Carmen, también destruyéndose, la zona rural destruida. Yo no sé qué está pasando, si estamos hablando de seguridad, si tú te vas de Portoviejo a Manta, la vía donde se paga peaje, grandes tramos, no siquiera tiene luz, y la iluminación es fundamental para tener seguridad, sobre todo en la noche. Lo mismo desde Portoviejo hasta Cruzita. Entonces, esas son acciones que hay que generar y fortalecer la voz de Manabí. Yo no veo aquello. Segundo, en el tema del puerto, yo he sido un claro fiscalizador al respecto. Ahí hay una desproporción, hay una inequidad. Ese es un contrato que realmente genera un grave perjuicio al Estado. Pero ya se hizo una renegociación, ¿está más tranquilo con eso? Bueno, pero primero que se investigue. La señora Fiscal General de la Nación ya está investigando este caso, donde la Contraloría tiene un examen de indicios de responsabilidad penal que ya reposa en la Fiscalía General, donde la doctora Diana Salazar, Fiscal General de la Nación, que tendrá que investigar todo, absolutamente todo de aquello. Como dice el propio examen especial de la Contraloría, que hay indicios de responsabilidad penal justamente en ese contrato, y es lamentable de que se esté dando. Eso hay que fiscalizarlo con firmeza, y que esos recursos, obviamente, tienen que estar también en el Estado ecuatoriano. Yo soy un gran promotor de la inversión nacional extranjera, y no de palabra. He hecho la ley más potente que ha tenido este país en materia de inversiones para generar empleo. Pero lo que yo no puedo permitir es que el privado se lleve todo y el Estado se lleve nada. En este caso, lo que está sucediendo en el puerto de Manta. Ahí es lamentable, hay que potencializarlo, al igual que el aeropuerto Eloy Alfaro, que también vive el sueño está de los a la espera de justos, un aliado estratégico. ¿Qué sucederá si la Fiscalía General del Estado determina responsabilidades penales? ¿Se pudiera declarar nulo el proceso de delegación o el contrato? Es que las acusaciones que genera la propia Contraloría y que hoy día está llevando adelante la investigación de la Fiscalía son gravísimas. Y eso tiene que investigarse, y obviamente también el almirante Ronald Muñoz dio a conocer y denunció públicamente que la compañía, que es la delegataria, había transferido acciones en España, no sé dónde, y estas acciones eran violatorias a las cláusulas contractuales porque no se había pedido autorización al Estado ecuatoriano. Y según lo que dice el contrato, en su cláusula 27, si mal no recuerdo, esta es una causal de terminación insubsanable. Eso es lo que está diciendo justamente Ronald Muñoz, y eso es lo que reza en el contrato. Entonces, ese es un tema que hay que fiscalizarlo, y fiscalizarlo de buena manera en favor de los manavitas y ecuatorianos. Perfecto, mi querido doctor Guillermo Celi, muchísimas gracias por conversar con el programa Sobre el Tapete, el programa propositivo de Manaví. Vamos a ver qué pasa entonces en los próximos días y de qué manera se instrumenta el proceso democrático interno de Suma para definir la candidatura o el binomio presidencial y, por supuesto, también los candidatos asambleístas. Muy gentil, muy amable, doctor Celi. A ti, Pedro Clotario, muchísimas gracias. Y te digo, una de las acciones y una de las definiciones para aceptar este reto es justamente la necesidad de fortalecer un liderazgo desde Manabí. No es posible lo que está pasando con nuestra provincia, que piden casi de rodillas un aval soberano, una garantía soberana, cuando es una obligación de cualquier gobierno, porque la plata no sale del gobierno. Quien va a pagar esos créditos son Portoviejo y son Manabí, portovejenses y manavitas, es decir, nosotros, y no el gobierno central. Esto hay que decirle a la gente con claridad. Por eso Suma también está siendo parte importante, y les adelanto esto, donde Mauricio Roda está al frente en este gran objetivo de crear el gran Banco Mundial de los gobiernos locales, para que los alcaldes, es decir, las alcaldías, las ciudades y las provincias, no tengan que estar rogando de rodillas los avales soberanos al presidente de turno, sino que puedan ir directamente al Banco Mundial de Gobiernos Locales, las alcaldías, las prefecturas, a requerir los créditos que necesitan, sobre todo en materia de saneamiento ambiental, agua potable y alcantarillado, que tanto necesita nuestro país y en particular nuestra provincia de Manabí. Así que ya se viene resolviendo esto también, justamente para evitar que el centralismo siga acabando con la autonomía y la descentralización, que
que debe ser un concepto y una realidad en los gobiernos locales. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Guillermo Celi, por conversar con el programa Sobre el Tapete, el programa propositivo de Manabí. Vamos a nuestra corta pausa publicitaria. Ya regresamos para conversar con el analista político Mauro Guillén, precisamente sobre los pormenores de las instrumentaciones de las candidaturas presidenciales de todas las tiendas o agrupaciones políticas y de qué manera se irá polarizando o no, o aparecerá un candidato o varios candidatos que también entrarían en la pelea en esta contienda electoral para febrero de 2025. Ya regresamos de inmediato. Palma Abogado. Legalmente tu aliado. www.palmabogados.com. Ya nos acompaña Mauro Guillén, analista político, precisamente para conversar algunos aspectos alrededor de las candidaturas que se están presentando, que están presentando los binomios o los movimientos o agrupaciones políticas del país. Muchísimas gracias, don Mauro, por conversar con el programa Sobre el Tapete, el programa propositivo de Manabí. Al parecer, vamos a tener en el 2025, febrero de 2025, una papeleta bastante larga. ¿Cree que habrá sorpresa o se mantendrá lo que aparentemente se menciona, esta elección polarizada entre el oficialismo y la Revolución Ciudadana? Bienvenido. Bueno, un saludo, Pedro Clotario, un gusto estar con usted. De la misma Yo manera, creo don Mauro. que en política es muy difícil decir lo que va a acontecer a 3, 4, 5, 6 meses. Es muy difícil en política. Si fuera así, el actual presidente no sería presidente. Todo el mundo en la elección pasada no contaba al señor Noboa como uno de los finalistas. Claro, es que y fue- en poco más de un mes y un poco más, él llegó a ser finalista. Ese fue un Cuando le daban fenómeno, la ese fue un preferencia fenómeno a otro. histórico impensable. Pero si se mantiene la tónica del proceso democrático hasta febrero, no habrán cambios abruptos. ¿Se mantendría esa polarización? Yo creo que depende de los demás candidatos. Si son capaces de presentar una propuesta fresca, una propuesta viable para el país, que sepa ser digerida por la población, que represente una tercera alternativa diferente a la que ya conoce. Conocen al correísmo, conocen en estos pocos meses de gobierno al gobierno de ADN del presidente Noboa, y yo creo que a veces es necesario que el público, el pueblo votante, conozca una tercera posición. Puede ser que alguno de los candidatos, de los demás candidatos, numerosos por cierto, puedan representar una tercera alternativa por la cual se incline el electorado. Yo creo que estamos en capacidad de analizar lo que fue ya el gobierno de Correa y lo que ha sido en poco tiempo el gobierno de Noboa, como para saber cuáles son las características fundamentales de ellos. Hay mucha gente que está harta del uno y del otro. Es posible que aspire a una tercera posición. Todo dependerá del candidato que logre plantear con franqueza, diciendo la verdad, proponiendo un plan aceptable frente a lo que le ocurre al país y que pueda llegar a la población votante y pueda llegar para que le den el voto. Claro. En definitiva, hay un hartazgo político. Es entendible Ah. en los 10 años de gobierno del correísmo que exista mayormente ese hartazgo, pero en un gobierno que tiene 6 meses también pudiera haber ese mismo síntoma. Yo creo que el actual gobierno en ese corto tiempo ha dado señales de lo que es fundamentalmente la estructura del pensamiento del presidente Noboa. No hablo del ADN, porque el ADN es un movimiento que lo representa Noboa y lo decide Noboa. Es una especie de correísmo nuevo, en donde el líder de esos partidos define la política, define todo. Entonces, yo creo que en este corto tiempo, las medidas que ha tomado el gobierno
transfiguran lo que en esencia es este gobierno. El aumento, por ejemplo, de los impuestos, el aumento de la gasolina, su subordinación al Fondo Monetario Internacional para seguir estrictamente lo que el fondo dice, la condonación de deudas para a las grandes empresas del país, incluida la de Corporación Novoa. Dicen claramente las características de este gobierno. ¿Cuál es el plan de desarrollo económico que plantea este gobierno? Hasta ahora no se sabe. No hay plan de gobierno, no hay plan de reactivación económica. Se han centrado en la lucha contra la violencia, contra la criminalidad, y eso está bien. Sin embargo, no son muy exitosos los resultados que le ofrecen al país. Claro, pero mire usted que se hicieron algunas mediciones después de que se tomaron estas medidas que no fueron tan agradables para el pueblo ecuatoriano. Sin embargo, de acuerdo a las mediciones, estaba el presidente en un 32% de intención del voto y algo más del 50% en aceptación. Hace pocos instantes acabé de conversar con Guillermo Celi y según él, que hay unas nuevas mediciones en el que ha descendido de aceptación y está en el 28%. ¿Cree que le pasará factura al final de cuentas todas estas decisiones adoptadas? Yo creo que sí, y no solo esas medidas con características de antipopularidad, sino incluso por el estilo de administrar el país, eso de entregar contratos a sus parientes, es una falta a la moral pública, a la ética pública, la persecución que hace de la vicepresidenta, más allá de que uno no coincida políticamente con la vicepresidenta, merece respeto, como la segunda autoridad electa del país y como mujer. Yo creo que hay una persecución sin nombre. Todas esas cosas que ya son estilos individuales de los líderes, yo creo que le van a pasar factura. Ahora, ha presentado hace pocos días a su binomio presidencial. Se trata de María José Pinto, hija de un reconocido empresario en nuestro país. ¿Cuánto le aporta su candidatura? Yo creo que realmente no le aporta votos. ¿No hay mayor incidencia? No hay mayor incidencia. Ella no es una mujer que haya estado en actividades sociales. Le sumará algún sector empresarial pequeño, porque ya él de por sí ya tiene un sector empresarial con él en el país. Yo creo que consolida al sector empresarial del Ecuador, a las grandes empresas. Yo creo que consolida ese poder de los empresarios en el país. Pero votantemente no creo que le ayude mucho esa candidatura. Y seguramente le da seguridad para no tener que hacer con ella lo mismo que hizo con la anterior vicepresidenta, ¿no? Claro. Me imagino que es una mujer leal que sigue a pie juntillas las decisiones del presidente y que no es ningún riesgo tenerla ella ahí. Yo creo que esas son las características de esa señora. Claro, porque es hija de un líder empresarial como Mauricio Pinto y ha trabajado muy cerca con el actual mandatario en el programa de desnutrición crónica infantil. ¿Estos no serían buenos aportes como para fortalecer la figura del presidente en este proceso democrático? Yo creo que en los procesos democráticos, en la elección principal del presidente y vicepresidente, juega fundamentalmente el presidente de la República. Nadie vota por el vicepresidente. La gente no vota por el vicepresidente o vicepresidente. La gente vota por el candidato presidencial. Es más, a veces a la vicepresidente ni las conocen, sea este hombre o mujer. No lo conocen, conocen al que está encabezando, que es el presidente. Entonces la gente vota por el presidente. No creo que tenga un gran significado de esta señora. Yo creo que más bien consolida otro tipo de cosas, ¿no? Consolida el ámbito empresarial de su gobierno, más apoyo del ámbito empresarial. No nos olvidemos que Pinto es uno de los principales industriales del Ecuador, a pesar de que su industria la trasladó al Perú y se la llevó del Ecuador al Perú. Entonces, yo creo que de todos modos representa ese sector que mira al país como una empresa, que mira al país en función de un desarrollo visto desde la empresa y no de las necesidades de la población, sobre todo la población que más necesita, la más humilde, la más pobre,
Ellos tienen una visión de desarrollo desde la visión empresarial. Claro, ahora ya se presentaron también las candidaturas a la Asamblea Nacional y el presidente de la República, Daniel Noboa, que también es el representante del movimiento Agrupación Política ADN, ha escogido a su señora madre para que lidere o encabece las candidaturas asambleístas. Y de la misma manera ha decidido escoger a varios ministros de Estado para que se incorporen como candidatos a asambleístas. ¿Cuánto esto le aporta, le fortalece a su candidatura o más bien le debilita? Bueno, yo creo que él busca flotadores. Es verdad que ha venido en una caída de popularidad y hoy día está buscando flotadores. Evitar seguir cayendo. Y para eso, creo que desde su punto de vista hace lo correcto. Ha puesto de candidatos a los ministros más simpáticos, a los que tienen mejor vinculación con la gente, a los que tienen más empatía con determinados sectores y que son más llegados a la ciudadanía, ya que el presidente no, por mucho que intente, jamás ha logrado compaginar de manera directa con el pueblo, ¿no? Él siempre está distante de la población, del votante humilde. Pero a través de estos ministros que sí tienen popularidad, está buscando gente que lo ayude en este proceso electoral. Lo mismo con la figura de su señora madre, ya conocida en el ámbito político y que pues la población de alguna manera tiene buenos recuerdos de ella, sobre todo por la labor social que hizo cuando su esposo fue candidato a la presidencia. Es una persona que ya tiene esa experiencia, creo que además es una de las personas más cercanas en el manejo de la administración pública, más cercana a su hijo, ¿no? Y que cae Entonces, simpática ante el pueblo sí ecuatoriano. beneficia. Y que cae simpática ante el pueblo ecuatoriano. Por eso digo, Ya lo ha demostrado en yo creo elecciones que anteriores, inclusive. Sí, yo creo que ella va a sacar una buena votación. Ahora que eso lo traslade a la votación del presidente, del hijo, puede ser, eso está de todos modos para verse. Duda que endose entonces. Sí, yo creo que sí endosa, pero no creo que sea un endoso como para que levante la figura del presidente. O sea, será un endoso leve. Yo creo que sí lo levanta levemente Ya. y impide que siga cayendo. Puede significar un voto a favor de él, indudablemente que sí. Y la Revolución Ciudadana, al escoger a Luisa González como candidata presidencial, que vaya con un binomio de Diego Borja, ¿cree que ha acertado o nuevamente cometió un error la Revolución Ciudadana? La Revolución Ciudadana tiene un problema que ellos lo entienden, que es que no les alcanzan los votos para ganar en segunda vuelta. Ya llevan perdidas 2 elecciones consecutivas y ellos saben que no pueden ganar si no unen otras fuerzas. Claro. Para ellos es fundamental atraer nuevos sectores, votantes a su posición. Hicieron el intento de esa reunión de las organizaciones de izquierda que resultó en un fracaso, tratando de que si no en la primera, en la segunda apoyaran al candidato de la tendencia, un poco decir, bueno, voten por Luisa. Eso no se dio, ahí hay posiciones absolutamente irreconciliables, de tal manera que era una torre de Babel, eso no se dio, pero entonces están buscando figuras que suavicen la imagen típica del correísmo, esa imagen de prepotencia, esas actitudes delincuenciales. Inclusive están bajando la tonalidad del discurso, ya no están agresivos. Así es, menos agresivos en los discursos. Creo que esa figura es la que buscan en Diego Borja, para suavizar un poco el discurso, para suavizar un poco diciendo, no, esta es una nueva gente, no tiene esa virulencia en general de los correístas que solo hablan de venganza, de persecución. No, este es un tipo más moderado. Buscan ese Claro, discurso pero ¿cree que los ecuatorianos se chupen el chupete, que quieren intentar que ese lobo se vista de Caperucita para que les crean sus próximas narrativas? No, creo que no. Creo que no. El voto duro del correísmo es Correa.
yo dudo que haya otro voto, que exista otro dirigente que sume a esa corriente. No existe hoy en el país esa posibilidad. Al contrario, la candidatura de Borja puede significar fricciones internas, divisiones internas, gente que no está de acuerdo, porque realmente... De hecho, ya hubo incomodidad en la misma presentación de su candidatura. ¿Cómo? De hecho, ya hubo incomodidad en el mismo momento que se presentó su candidatura del binomio presidencial. Así viene la prensa, porque la gente de base o los dirigentes de base reclaman que no hay democracia interna, que los engañan con diferentes nombres, pero que en última instancia quien decide es papá Machi. El Machi es el papá y es el que decide, es el que resuelve, este 7 no, este 7 no. Y el lenguaje del Machi es clarito, como dijo, ¿no? A todos les dijo: los que no defendieron a Glass como tenían que defenderlo, ni aspiren a ser candidatos. Y clarito se las cantó. ¿Cómo interpretaría esa advertencia o esa amenaza? No tiene posibilidad. ¿Y cómo usted interpretaría esa advertencia o esa, no sé si amenaza? Justo, para que tengan obediencia, para que sepan que el que decide y manda es él. Que es el dueño, amo y señor del movimiento político. ¿Cómo? Para que sepan que es el dueño, amo y señor del movimiento político. Así es, que él es el que decide, y que el que no obedece, chao Lola, y se fue, y que él es el que decide. Don Mauro Guillén. Todos se subordinan o se van. Ya, perfecto. ¿Qué sucederá si no se logra esa alianza centro-izquierda en la que también se pudiera incorporar estas supuestas tendencias progresistas, en este caso del correísmo? Difícilmente logrará vencer esa segunda vuelta para lograr la presidencia de la República. Yo creo que, a ver, en un escenario puede repetirse lo que sucedió ya en la elección pasada. Es decir, los dos finalistas que ya conocemos desde la última elección, volvería a repetirse el mismo fenómeno. Yo creo que las fuerzas de centro, izquierda, no apoyarían al correísmo. Realmente ellos levantaron demasiadas enemistades. La gente sabe lo que son en la administración del gobierno, sabe lo que vendrían a hacer. El lenguaje lo da Correa, ¿no? Siempre hablando de venganza. Hay un resentimiento. Hay un resentimiento, queda una cicatriz que todavía no se ha podido sanar. En ciertos sectores de la izquierda que jamás se sentarían con el correísmo. Ni el correísmo tampoco lo haría, porque ya lo anunció el mismo dueño del movimiento de la Revolución Ciudadana. Así es, así es. Ya, ahora, entonces, está claro, ¿no? El tema yo lo veo difícil. Oiga, pero el que esté cambiando de discurso, ¿cuánto develaría la desesperación que tiene el correísmo para captar el poder? Bueno, ellos llevan ya 2 derrotas electorales. Si no ganaran en esta vez, yo creo que comenzarán a ir perdiendo fuerza, a salir del escenario fundamental en el que están, y creo que sería un declive a mediano plazo para desaparecer el correísmo. Todo está en qué fuerzas emergentes haya para que políticamente vaya terminándose el correísmo. Para ganarles al correísmo tiene que ver, yo creo, la emergencia de nuevos líderes políticos que representen con claridad una posición y una tendencia. Entonces yo creo que estamos en un problema de falta de liderazgo. Si existiera un liderazgo de estos sectores que son mayoría en el país, del centro izquierda, si tuvieran un liderazgo claro, yo creo que esa es la forma de combatir el correísmo y combatirlo desde el punto de vista político. Porque todos nosotros sabemos pues la pata que cogea el correísmo, ¿no? Y nadie quiere ir hacia allá. Nadie quiere volver al pasado, a lo que significó el correísmo para el país. Eso es un pasado siniestro al que no queremos volver. Pero se necesita hacer una propuesta nueva, diferente, no la del Nuevo Ecuador, porque el Nuevo Ecuador es la administración, la patria para los empresarios. Claro. ¿Sí? Y no más. Entonces necesitamos una nueva propuesta que consolide esta nueva posición bajo un liderazgo que ha de surgir necesariamente. Claro. Mire usted que la Revolución Ciudadana, o a mediano plazo. La Revolución Ciudadana pasó de una sola vuelta, si recuerdan, y al pueblo ecuatoriano también,
de una sola vuelta a buscar aliados de la derecha, porque no quieren tener acercamiento con falsas izquierdas. ¿Esto devela, esto demuestra de lo tan debilitado que están, o es una desesperación porque necesitan aliarse con quien sea para que le sumen ese porcentaje que necesitan para ganar en la segunda vuelta? Ellos han demostrado que no tienen ideología. Se pintan de izquierda para favorecerse con esa posición, tienen un discurso con el cual intentan engañar a la gente, no solo en el país, sino a nivel internacional, para aparecer como dirigentes de izquierda. La desesperación no solo los mueve a hacer alianzas indebidas desde el punto de vista ideológico, es porque no tienen claras las cosas. ¿Cómo es posible que hayan hecho alianzas con el gobierno, con el Partido Social Cristiano, que tengan por debajo de la mesa alianzas por intereses propios? Es decir, ellos no tienen una posición ideológica, no tienen una posición política clara, diáfana, transparente. No, ellos son gente que busca ganar, y en su desesperación no solo hacen todo lo que puedan hacer. Ahí no hay ideología, ahí no hay política, es ganar por ganar, volver por volver, nuevamente administrar el país. Ese es su desesperación. Y entonces pactarán hasta con el diablo, si fuera necesario. Ellos están en esa tesis. Pactar con quien sea, repito, hasta con el diablo, si el diablo les da la posibilidad de acceder al gobierno. Porque buscan hasta pactar con el diablo porque quieren nuevamente captar el poder. ¿Pero para qué? ¿Para sacarlo de la crisis o para ir en busca de venganza? Porque se les nota el odio en todos los discursos, especialmente desde el ático. Entonces, si vienen por odio, yo creo que no les conviene al país que vuelvan estas agrupaciones políticas, don Mauro Guillén. Sí, ellos basan su retorno sobre la base del odio, sobre la base de la persecución, del desquite, de la venganza, de aquellos que lo han perseguido, de los jueces que han sentenciado a delincuentes que son dirigentes de ese movimiento, a la fiscal porque los ha enjuiciado por todas las atrocidades que han cometido, a la prensa que les ha dado la contra, a los líderes políticos que los critican. Ellos tienen una suma de enemigos que los vuelven hasta enemigos personales, porque hablan con odio. No entienden cómo es la democracia. No. Ellos no saben lo que es la democracia ni el respeto, al contrario, al adversario. Ellos quieren acabar con todo, entonces están llenos de odio. Quieren volver al poder para sentirse que desde allí pueden nuevamente controlarla. Y eso es lo que no quiere el país, eso es lo que el país necesita desechar en estos momentos. No le oí, Pedro. Y eso es lo que no quiere el país, eso es lo que el país necesita desechar en estos momentos, rechazar en estos momentos. Así es. Ya, perfecto. Así es, mire que nosotros hemos tenido una institucionalidad tan débil que intentamos recuperarla, y quienes más se oponen en los hechos a recuperar esa institucionalidad es el correísmo, desde la Asamblea. Consideran que no fue crimen político el asesinato de Villavicencio. Fíjese usted, poniéndose del lado de los criminales para cubrir, quieren perseguir nuevamente, recuperar el poder en el Poder Judicial, para seguir y encarcelar a sus adversarios. Y para la impunidad, para sacar a Jorge Glass de prisión y de los juicios que tiene, que se revise la sentencia de Correa para que le den libertad, y para las decenas de prófugos correístas que andan por otros países y que han sido sentenciados por la justicia. Eso es el objetivo principal de ellos. Más no la construcción y la salida de esta crisis del país. Claro. Que dice que hoy día va tocando fondo. Claro, entonces, no solo es el problema de la violencia y la criminalidad, sino el problema de la economía. No crece la economía del Ecuador y crece el desempleo, y con ello todos los males sociales, la migración, el hambre, la pobreza. Frente a eso no dicen nada. Claro. Y mire usted que no sé si estén cometiendo errores o no al ubicar como binomio presidencial a alguien que en su momento también fue contradictor del correísmo y del propio Rafael Correa. Y están agrupando
a militantes que estuvieron en su momento desde los inicios de esta naciente ideología política hace más de 10 años. ¿Son errores que se están cometiendo o cree que es necesario incorporarlos por esa lealtad de la que en algún momento han carecido de algunas figuras del correísmo? Mire, ellos tienen un nivel de organización mafiosa y saben que necesitan tener en el país a un personaje como Ricardo Patiño, que es un organizador, pero además es un hombre que organiza el mal y es el hombre que mueve las cosas debajo de la mesa y que llega a acuerdos y que hace todas las cosas buenas y malas, permitidas y no, legales y no, para lograr los propósitos que ellos tienen. Entonces Patiño es un instrumento capaz para hacer este tipo de trabajo que ellos necesitan hacer en el país. Y están trayéndolo a que sea asambleísta, que esté candidato, aunque dicen que no puede. Pero más allá de eso, lo están trayendo para consolidar al interior del país una mente que le permita moverse en todos los ámbitos que ellos se mueven, en el negocio, debajo de la mesa, haciendo ilegalidades, cometiendo atropellos, teniendo un vocero público, porque es un hombre que tiene una idea de las cosas, no hay que negar eso, ¿no? Entonces claro, tener un vocero público que pueda argumentar. Veamos entonces a ver qué pasa con las candidaturas. Aún falta tiempo, se están reforzando con ciertos elementos o figuras cada una de las tiendas, agrupaciones políticas que van a participar en las elecciones presidenciales de febrero de 2025. Mi querido Mauro Guillén, muchísimas gracias también por sus importantes y valiosos aportes y por conversar con el programa Sobre el Tapete, el programa propositivo de Managua. Muy gentil, muy amable. A usted, Pedro Clotario, un gusto, buenas tardes, buenas noches. El gusto es mío. Definitivamente vamos a ver qué pasa en los próximos días, semanas y cómo se definirán las candidaturas presidenciales y se mantendrá esta polarización entre estas dos tiendas políticas, entre el oficialismo y la Revolución Ciudadana, o aparecerá precisamente esa alianza que pretenden y que hasta este momento ha sido un fracaso, la alianza de centro-izquierda, en el que también se incorpore el correísmo para ver si se nutren o no con otro binomio presidencial o en su defecto quedaría el que ya fue presentado en días pasados. Con esto prácticamente nos estamos despidiendo. Soy Pedro Clotario Cedeño, aprendiz de todo, maestro de nada. Es mi palabra. Hasta la próxima.